Existe una fuerza capaz de cambiar por completo tu destino. Su nombre es la calma. Antes de comenzar, quiero que escribas esta frase en los comentarios. Mi calma es mi fuerza. No la escribas para mí, escríbela para ti. Escríbela como un compromiso silencioso de que a partir de hoy ningún problema tendrá más poder que tu paz. Ninguna crítica será más grande que tu equilibrio. Ninguna tormenta hará que olvides en quién decidiste convertirte. Ahora, presta mucha atención. La vida no elige a quién pondrá a prueba. Pone a prueba a todos. Dos personas pueden enfrentar la misma pérdida, la misma decepción, la misma injusticia y el mismo fracaso. Pero, mientras una se deja dominar por el miedo y pierde el control, la otra se mantiene firme, piensa con claridad y encuentra un camino para seguir adelante. ¿Qué es lo que separa a esas dos personas? No es la inteligencia, no es la suerte, no es el dinero, tampoco son las circunstancias. Es la capacidad de mantener la calma cuando todo invita a la desesperación, porque la calma no es debilidad, es fuerza bajo control, es el poder silencioso de quien no entrega su propia mente al caos. Mientras una mente agitada solo ve crisis, una mente tranquila encuentra posibilidades. Mientras muchos reaccionan por impulso y crean problemas aún más grandes, quien cultiva la calma observa, comprende y actúa en el momento indicado. Vivimos en una época en la que casi todo el mundo corre. Corre para comentar, para responder, para demostrar su valor, para ganar a cualquier costo, para seguir el ritmo del mundo. Pero pocos se dan cuenta de que la verdadera fuerza nunca ha estado en la velocidad, siempre ha estado en la dirección. Porque, ¿de qué sirve conquistar todo por fuera si pierdes el control de lo que existe por dentro? Muchas personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque permiten que la ansiedad tome decisiones por ellas. Hablan cuando deberían escuchar. Renuncian cuando deberían perseverar. Sufren por adelantado por problemas que quizá nunca lleguen a suceder. Los filósofos estoicos comprendieron una verdad que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Quien aprende a gobernar su propia mente se vuelve mucho más difícil de derrotar. Por eso, quédate conmigo hasta el final, porque tal vez lo que estás a punto de escuchar no solo cambie la forma en que enfrentas los problemas, tal vez transforme a la persona que enfrenta esos problemas. Y cuando eso sucede, la vida puede seguir trayendo tormentas, pero ellas ya no tienen el poder de cambiar tu destino. Lección 1. Tu mente es la llave. Domina lo que sucede dentro de tu cabeza, y el mundo allá afuera pierde la mitad del poder que tenía sobre ti. Y ahí es donde comienza todo, porque quien controla su propia mente ya tiene en sus manos la única llave que abre todas las demás puertas, la calma. Marco Aurelio dijo: cuanto más se acerca el hombre a una mente tranquila, más cerca está de la verdadera fuerza. Esa fuerza no nace del grito, ni de la prisa, ni del pecho inflado de quien intenta parecer más grande de lo que realmente es. Nace del silencio interior, de quien aprendió que reaccionar a todo es debilidad y que elegir qué merece una respuesta es poder. Entre el mundo y tú existe un traductor. Y durante toda la vida, la mayoría de las personas deja a ese traductor suelto, contando cualquier historia con el tono más aterrador posible, sin detenerse nunca a cuestionarlo. Piensa en aquella vez que cometiste un error en el trabajo y pasaste toda la noche sin poder dormir. El hecho fue solamente ese, un error de los miles que todo el mundo comete. Pero el traductor tomó eso y construyó un juicio entero dentro de tu cabeza, condenándote por cosas que nadie, aparte de ti, siquiera notó. No fue el error lo que te quitó el sueño, fue la sentencia que tú mismo firmaste. Pero si ese mismo traductor fue entrenado para condenarte,
También puede ser entrenado para absolverte. Puede aprender a recibir el mismo error, la misma noticia, el mismo imprevisto y traducirlo todo con calma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque quien escucha dejó de temblar con cada palabra. Fíjate en las personas que de verdad admiras. No son las que hablan más fuerte. Son las que, en medio del caos, bajan la voz. Mientras todos aceleran, ellas respiran. Y es justamente esa serenidad la que hace que todo el mundo se vuelva para escucharlas. Porque la calma no es la ausencia de tormentas. Es saber mantenerse de pie en medio de ellas. Es mirar aquello que llena de miedo a los demás y ver solamente una cosa más que atravesar, un paso a la vez, sin prisa y sin pánico. Y que nadie te engañe. Esa calma tiene un precio. Se construye exactamente en el instante en que sientes que la rabia sube y decides no abrir la boca. En el momento en que el pecho se aprieta y respiras, en lugar de salir corriendo. Cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando un músculo que casi nadie entrena, y es ese músculo el que separa a quienes dirigen su propia vida de quienes simplemente son arrastrados por ella. Y cuando dominas eso, ocurre algo extraño. Lo que antes te controlaba comienza a obedecerte. El miedo pierde la voz, la rabia pierde la fuerza, la ansiedad pierde el suelo. Todo aquello que parecía mandar sobre ti descubre, por fin, quién es el verdadero dueño de la casa. La mente es la llave, la calma es la puerta. Y al otro lado de esa puerta está todo aquello que siempre quisiste ser, esperando con paciencia el día en que por fin dejaras de correr, para darte cuenta de que la fuerza nunca estuvo allá afuera. Siempre estuvo aquí dentro, esperando a que guardaras el silencio suficiente para escucharla. Eso es lo que hace fuerte a tu mente. No la fuerza de quien golpea la corriente intentando vencerla, sino la de quien aprende a nadar con ella. Dejas de gastar la vida luchando contra todo y empiezas a moverte junto con todo, con ligereza, sin dejarte arrastrar, porque descubriste que el agua solo ahoga a quien se desespera. Y entonces, la misma corriente que antes te arrastraba hacia el fondo, se convierte en aquello que te impulsa hacia adelante. El mundo no se volvió más tranquilo. Fuiste tú quien dejó de ahogarse en él. Lección 2. Control. Cuida lo que depende de ti y suelta lo que no depende de ti. Piensa conmigo por un momento. ¿Cuántas veces has perdido la paz por algo que nunca estuvo en tus manos? Alguien que cambió contigo, una puerta que se cerró sin aviso, una crítica que dolió, una respuesta que nunca llegó, una decisión que no era tuya, pero que cambió tu vida. Y entonces tu mente hizo lo que siempre hace. Empezó a dar vueltas. Ya habías pensado en eso antes de dormir. Ya le habías dado 1000 vueltas a todo. Imaginaste respuestas, explicaciones, pensaste en muchos escenarios. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Toda esa preocupación cambió algo? Tal vez sí cambió algo, solo que cambió lo equivocado. Te quitó la paz. La mayoría de las personas cree que está cansada por el trabajo, por los problemas, por la vida, pero muchas veces no es así. El cansancio viene de intentar sostener lo que nunca fue posible sostener. Imagina a un hombre en medio de una tormenta, le grita al viento, maldice al cielo, pelea con la lluvia, y la lluvia sigue cayendo, gasta todas sus fuerzas luchando contra algo que no va a cambiar. Ahora imagina a otro hombre en la misma tormenta. Él no discute con el viento. Se cierra el abrigo y sigue caminando. Los dos están bajo la misma lluvia, pero solo uno alcanza a ver el camino que tiene delante, porque solo uno no perdió de vista el camino por estar peleando con el cielo. Eso es el estoicismo. Tú no controlas lo que los demás piensan de ti. No controlas el pasado. No controlas el tráfico, el clima, las decisiones de los demás, ni las vueltas que da la vida, pero sí controlas tu actitud.
Controlas tus palabras, tus decisiones, la manera en que respondes a cada cosa que te sucede. Y es exactamente ahí donde empieza la libertad. Porque mientras peleas con lo que está fuera de tu alcance, renuncias a la única cosa que fue tuya desde el principio: tu paz. Fíjate en algo. Todo lo que te quita el sueño está del lado de afuera. Las personas, el pasado, el resultado. Cosas que siguen existiendo tal como son, con o sin tu permiso. Pero del lado de adentro queda lo que nadie puede alcanzar. Lo que piensas sobre eso, lo que haces después. ¿Quién decides ser cuando el polvo se asienta? Ese es el único territorio que realmente es tuyo. Y es pequeño, pero es suficiente. Porque es de ahí de donde sale todo lo que vas a construir en la vida. Y tal vez ese sea el peor intercambio que hacemos sin darnos cuenta. Entregamos ese enorme territorio que llevamos por dentro, a cambio de intentar controlar un pedacito allá afuera que nunca iba a obedecer de todas formas. Pasamos la vida queriendo la llave de la casa de los demás y olvidamos que dejamos la puerta de nuestra propia casa completamente abierta, dejando que cualquiera entre y salga, cambie nuestro estado de ánimo y decida cómo será nuestro día. Ya no necesitas hacerte cargo del mundo entero. No necesitas resolver lo que el otro piensa, controlar cómo termina la historia, arreglar lo que ya pasó. Tu única responsabilidad, a partir de hoy, cabe en la palma de tu mano, lo que haces con lo que es tuyo. Soltar no es rendirse. Soltar es dejar de gastar energía en una batalla que no se puede ganar. Es recuperar tu fuerza y usarla donde realmente construye algo, porque en el instante en que dejas de pelear con el mundo, ganas poder sobre él. No por la fuerza, sino por la claridad. La misma claridad que tenía el segundo hombre en medio de la lluvia, la de quien alcanza a ver el siguiente paso, porque ya no está ciego de tanto luchar. Y es esa claridad la que te devuelve el control, porque solo cuando dejas de intentar controlar todo lo que está a tu alrededor, te queda la visión necesaria para gobernarte a ti mismo. Al final, la calma no es el premio de consolación de quien dejó de luchar. Es el arma de quien aprendió a luchar de la manera correcta. Lección 3. La calma te muestra lo que los demás no logran ver. Imagina que estás caminando por un sendero cubierto de neblina. Apenas alcanzas a ver tus propios pies. Cada sombra parece una amenaza. Cada sonido parece un peligro. Cada paso viene cargado de duda. Caminas paralizado, creyendo que el camino terminó. Entonces, poco a poco, la neblina empieza a disiparse y descubres algo que te revuelve el estómago. El camino siempre estuvo ahí. La salida siempre estuvo ahí. Lo único que había entre tú y ella era la neblina. Así funciona tu mente. La mayoría de las personas cree que sufre por lo que le sucede, pero casi nunca sufre por el hecho en sí. Sufre por el estado de ánimo desde el que mira esa situación. La misma situación cambia de tamaño dependiendo de la mente que la recibe. Una mente con miedo no ve ninguna salida. Una mente ansiosa agranda el peligro. Una mente dominada por la rabia quema puentes que todavía se podían cruzar. Por eso dos personas viven exactamente lo mismo y ven mundos completamente distintos. Una ve el final, la otra ve el comienzo. Una ve la derrota, la otra ve la lección. Una ve la puerta que se cerró, la otra ya notó la que se abrió al lado. La diferencia no está en lo que pasó, está en la claridad de quien lo mira. Y déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que nunca llegó a pasar? ¿Cuántas noches perdiste por un problema que después se resolvió solo? ¿Cuántas veces imaginaste el peor final posible solo para descubrir que la realidad era mucho más pequeña de lo que el miedo te hacía creer? Eso es lo que hace una mente agitada. Toma una piedra y te muestra una montaña.
Convierte algo pequeño en algo imposible y gastas tus fuerzas escalando un problema que solo existía dentro de tu cabeza. La calma hace todo lo contrario. Baja el volumen, el ruido desaparece, la imagen se aclara y lo que parecía no tener salida, de repente tiene tres. No porque la realidad haya cambiado, sino porque ahora puedes verla. Marco Aurelio gobernó un imperio entero en medio de guerras, pestes y traiciones. Y lo que impresiona no es que haya superado todo eso, es que tomaba decisiones con una claridad que los hombres a su alrededor, dominados por la desesperación, simplemente no tenían. En medio del mismo caos, él veía lo que nadie más lograba ver, no porque viera cosas que los demás no veían, sino porque una mente serena no nublaba lo que tenía justo delante de los ojos. Mientras todos a su alrededor reaccionaban por impulso, tropezando con su propio miedo, él permanecía sereno y encontraba la salida. Ya había entendido la situación y sabía cuál era el siguiente paso. No porque fuera más inteligente, sino porque era el único allí con la visión despejada. Y por eso existe una regla que vale oro. Nunca tomes una decisión definitiva en medio de una emoción pasajera. No respondas mientras la rabia esté mandando. No renuncies cuando estés en lo más profundo del cansancio. No hables con el orgullo herido. Respira, observa, espera a que pase. Porque la respuesta casi nunca llega cuando la fuerzas. Llega cuando el ruido baja. Y cuando tu mente por fin se aquieta, te das cuenta de que aquello que parecía un muro era solo una puerta que estabas demasiado agitado para ver. Cuando calmas tu mente, dejas de luchar contra sombras. Y quien ve con claridad, siempre encuentra el camino que el miedo había escondido. Lección 4. No reacciones, responde. Hay una pregunta que revela de inmediato quién está al mando de tu vida. Y la respuesta puede incomodarte, porque la mayoría de las veces quien manda no eres tú. Son tus emociones. Alguien critica tu trabajo y todo tu día se viene abajo. Alguien te ignora y ahí se va tu paz. Alguien te trata mal y la rabia se apodera de ti antes de que alcances a pensar. Fíjate en el tamaño de esto. Unas cuantas palabras, dichas en cuestión de segundos, resuenan dentro de tu cabeza durante horas. Entonces, pregúntate con honestidad, ¿quién tenía el poder en ese momento? ¿Tú o la persona que solo necesitó una frase para arruinar tu día? La mayoría cree que los demás tienen el poder de hacerla sentir enojada, triste, destrozada. Pero aquí hay una verdad incómoda. Nadie entra en tu mundo interior si tú no le abres la puerta. Imagina a dos hombres caminando por la misma acera. Los dos escuchan el mismo insulto. El primero se detiene, responde de inmediato, levanta la voz. Quiere demostrar que tiene la razón ahí mismo, en ese instante. El segundo escucha exactamente las mismas palabras, también siente el golpe, también siente la incomodidad, pero no reacciona de inmediato, respira, observa y solo entonces decide. Desde afuera parece una diferencia pequeña, por dentro es un abismo. El primero reaccionó, el segundo respondió, y esas dos cosas no son lo mismo. La reacción es automática, la respuesta es elegida. La reacción nace del impulso, la respuesta nace de la conciencia. La reacción hace que pierdas el control, la respuesta te lo devuelve. Piensa en cuántas cosas nacieron de apenas unos segundos de impulso. El mensaje enviado demasiado rápido, la palabra que salió en medio de la rabia, la discusión que se podía evitar, el vínculo roto por orgullo, la decisión tomada en el peor estado emocional posible. Casi nunca el daño ocurrió por falta de inteligencia, ocurrió porque la emoción llegó antes que la sabiduría. Séneca decía que la ira es una locura pasajera, y tenía razón. Cuando ella toma el control, dejamos de pensar con claridad, decimos lo que jamás habríamos dicho, hacemos cosas de las que después nos arrepentimos, y le entregamos a otra persona
el derecho de decidir cómo vamos a comportarnos. Pero aquí está la clave de todo. Entre lo que te sucede y lo que haces, existe un espacio. Es pequeño, a veces dura apenas un segundo, y dentro de ese segundo vive toda tu libertad. Es ahí donde decides quién eres. No cuando todo sale bien, no cuando todo el mundo te respeta, no cuando la vida está de tu lado. Tu verdadero carácter aparece precisamente cuando te provocan, cuando te critican sin razón, cuando pierdes algo que era importante para ti. Es en ese instante cuando eliges ser esclavo de tus propias emociones o dueño de tu propia mente. El débil cree que responder de inmediato es una muestra de fuerza. El sabio sabe que la verdadera fuerza consiste en mantenerse entero, cuando todos esperaban que explotara. Y cuando dejas de reaccionar, hay algo que cambia para siempre. Dejas de depender de las palabras de los demás, dejas de ser rehén de la opinión ajena. Nadie vuelve a poder quitarte la paz, solo porque decidió intentarlo. Eso era lo que decía Epicteto. Cualquier persona capaz de irritarte se convierte en tu maestro. Solo puede irritarte cuando tú le permites perturbarte. Piensa en la profundidad de esta idea. Cada vez que explotas porque alguien te provocó, acabas de señalar a esa persona como tu maestro. Le diste un poder sobre ti que tal vez ni siquiera sabía que tenía. El poder de presionar un botón y controlar tu estado de ánimo desde la distancia. Y lo más irónico es que casi siempre se trata de alguien a quien no respetas, no admiras, y a quien jamás le permitirías tomar una sola decisión en tu vida. Pero, en el instante en que reaccionas, eso es exactamente lo que le entregas. La llave de tu estado interior en las manos de quien menos la merecía. Así que no le des ese trono a nadie. Ninguna palabra, ninguna mirada, ninguna persona merece reinar dentro de ti. La verdadera libertad estoica nunca consistió en controlar a los demás. Consiste en que nadie vuelva a ser capaz de controlarte por dentro. Lección 5. La calma no es escapar del caos, es permanecer entero dentro de él. Mucha gente cree que tener paz es vivir lejos de los problemas, evitar todo conflicto, esconderse del mundo, esperar a que llegue el silencio. Pero eso no es paz. La paz de verdad no nace cuando todo se queda en silencio. Nace cuando el ruido sigue ahí y aún así no logra mandarte a ti. Piensa en cómo es tu día. Abres los ojos y ya hay algo que quiere tu atención. La noticia, la red social, la notificación, la exigencia, la comparación, la opinión de los demás. Todo intentando entrar en tu mente sin pedir permiso. Y entonces te das cuenta de que pasaste todo el día simplemente reaccionando. Un mensaje cambió tu estado de ánimo. Una noticia te quitó la paz. Una opinión sacudió tu confianza. Una comparación hizo que te sintieras pequeño. Fíjate en lo que pasa durante ese proceso. Poco a poco, tu mente deja de ser tuya. Dejas de vivir tu propia vida y empiezas simplemente a responder a todo lo que ponen delante de ti. Los estoicos nunca enseñaron a huir de eso. Enseñaron a mantenerse de pie en medio de todo eso. Marco Aurelio llevó sobre sus hombros el peso de un imperio entero, rodeado de personas que querían su cargo, su caída y su muerte. Y fue justamente en medio de todo eso, no después, que escribió sus líneas más serenas. Su grandeza nunca estuvo en tener una vida sin enemigos. Estuvo en no permitir que ninguno de ellos entrara y gobernara su mundo interior. Piensa en una montaña. A su alrededor el tiempo hace lo que quiere. El invierno la golpea, el viento la sacude, la tormenta desciende, el sol resquebraja la piedra durante el verano. Las estaciones llegan con toda su fuerza y luego se van, una tras otra. ¿Y la montaña?
no corre, no se defiende, no discute con el cielo. Permanece. El clima cambia todo el tiempo a su alrededor, pero ella sigue siendo exactamente lo que es. No necesitas echar de tu vida el invierno. No necesitas impedir que llegue el viento, que aparezca la crítica, que los días pesados caigan sobre ti. Nada de eso está en tus manos. Lo que sí está en tus manos es ser la montaña y no la hoja, lo que permanece, no lo que es arrastrado con la primera ráfaga. Porque la calma no es esperar a que el mundo se vuelva perfecto para entonces estar bien. Es mantener el equilibrio, incluso cuando el mundo sigue torcido tal como es. Las personas más firmes que conoces no son las que nunca sintieron el golpe del viento, son las que aprendieron a no moverse de su lugar cuando ese viento llega. Mientras los demás son arrastrados por cada noticia, cada estado de ánimo, cada opinión, ellas permanecen. No porque no sientan, sino porque echaron raíces. Y de eso casi nadie habla. Esas raíces no nacen el día de la tormenta. Crecen en silencio mucho antes, cada vez que elegiste no dejarte sacudir por cualquier cosa, no responder a la agresión con otra agresión, no ceder al primer impulso. Cuando finalmente llega el día difícil, no es ese día el que te construye, ni el que te destruye, solo revela las raíces que ya tenías o las que nunca te preocupaste por cultivar, porque la mente que se deja sacudir por todo toma malas decisiones y vive cansada. La mente con raíces mira el mismo desorden y encuentra un suelo firme donde apoyarse. Tal vez ahora mismo estés atravesando un invierno, tal vez haya incertidumbre, cansancio o algo que parece demasiado grande para cargar. Si ese es tu caso, guarda esto. Ninguna estación es permanente, ni siquiera la peor de todas. El invierno va a pasar, como siempre ha pasado. No necesitas apresurarlo. Solo necesitas mantenerte de pie hasta que se vaya, de la misma manera en que la montaña permanece. Porque el objetivo nunca fue encontrar una vida sin inviernos. Es convertirte en alguien lo suficientemente firme para atravesarlos todos sin perderte. La calma no es huir del caos. La calma es permanecer entero mientras él pasa por ti y se va antes que tú. Lección 6. Construye tu calma antes de que realmente la necesites. Existe una diferencia invisible entre quien se derrumba en una crisis y quien permanece de pie. Y no tiene nada que ver con la suerte. Tiene que ver con la preparación. El bombero no aprende a usar el equipo cuando el edificio ya está en llamas. El guerrero no aprende a sostener la espada cuando la batalla ya comenzó. El atleta no desarrolla resistencia el día de la competencia. Todos entrenaron mucho antes de necesitarlo. Con la calma pasa exactamente lo mismo, solo que la mayoría de las personas hace lo contrario. Quiere serenidad cuando la vida ya está de cabeza. Busca claridad cuando la crisis ya se instaló. Intenta recuperar el control cuando la rabia ya tomó el mando. Y ahí ya es demasiado tarde, porque en el momento de la presión nadie reacciona como la persona que le gustaría ser. Reacciona como la persona que entrenó para ser. Por eso tantas personas terminan arrepintiéndose de lo que dijeron, hicieron o decidieron, justamente en los momentos más difíciles de la vida. La calma no aparece por arte de magia, en el momento exacto en que la necesitas. Se construye desde antes, poco a poco, en esos momentos en los que nadie cree que está entrenando nada. Y precisamente por eso, casi nadie entrena. Los estoicos entendieron esto mejor que nadie. Entrenaban la mente precisamente en los días tranquilos, porque sabían que la batalla más importante ocurre dentro de nosotros y siempre se gana antes de que el problema llegue. Por eso aprovechaban las pequeñas incomodidades del día como una oportunidad para practicar. La fila que no avanza. El conductor que te cierra el paso en el tráfico.
el mensaje que despierta las ganas de responder de inmediato, la crítica injusta, el retraso inesperado. Pequeñas situaciones que parecen no tener importancia, pero que revelan exactamente cuánto sigues siendo gobernado por tus propias emociones. Cada pequeña incomodidad era un entrenamiento escondido, porque cada vez que eliges no responder de inmediato, tu mente se vuelve un poco más fuerte. Cada vez que respiras antes de hablar, fortaleces el autocontrol. Cada vez que aceptas algo que no puedes cambiar, disminuyes el poder que el mundo tiene sobre ti. Parece poco, pero es exactamente así como se construye una mente inquebrantable. Existe un ejercicio sencillo que puede acelerar este proceso. Antes de dormir, pregúntate, ¿qué fue lo que hoy realmente dependía de mí? ¿En qué momento entregué mi paz a algo que nunca estuvo bajo mi control? ¿Y cómo quiero reaccionar cuando eso vuelva a pasar? Parece poco, pero este pequeño ritual va entrenando tu mente para soltar lo inútil y enfocarse solo en lo que realmente importa. Y cuando llegue la tensión, existe algo todavía más sencillo: la respiración. Toma aire profundamente, sosténlo durante unos segundos, suéltalo despacio. Por fuera tal vez nada cambie, pero por dentro todo empieza a cambiar. El cuerpo desacelera, la mente retoma el control y el impulso pierde fuerza antes de convertirse en un error. En el fondo, todo se trata de una sola cosa: la pausa. Ese instante para respirar antes de responder. Porque una pausa de segundos puede evitar un arrepentimiento de años. Puede salvar un matrimonio, una amistad, una oportunidad de trabajo o incluso la relación que tienes contigo mismo. La calma no se encuentra en el momento de la dificultad, se construye antes, una respiración a la vez, una decisión a la vez, un pensamiento a la vez, porque tarde o temprano ese día llega, la llamada inesperada, el diagnóstico, el despido, la pérdida, la traición, el problema que nunca imaginaste tener que enfrentar. Y ese día, tus buenas intenciones no serán las que te sostengan. Lo que te sostendrá serán los hábitos que construiste en silencio, cuando parecía que no estaba pasando nada. La crisis no crea el carácter, revela aquello que repetiste todos los días, en silencio. Por eso, quien de verdad tiene calma no parece diferente en los días fáciles. La diferencia aparece en el día difícil. Mientras todo el mundo busca calma en medio de la tormenta, esa persona simplemente respira. Porque la paz que te salva durante una crisis nunca nace en la crisis. Fue construida mucho antes, un pequeño entrenamiento a la vez. Lección 7. El verdadero éxito comienza con la calma. Existe un tipo de fracaso que nadie nota. Es cuando consigues todo lo que querías, pero ya no eres capaz de sentir alegría por nada. Vivimos obsesionados con el éxito. Todo el mundo quiere más dinero, más reconocimiento, más resultados, más admiración. Pero observa con atención una cosa: muchísima gente consigue exactamente lo que soñó y aún así sigue sintiéndose vacía. Alcanzan la meta y no encuentran tranquilidad. Reciben los aplausos y no logran descansar. Acumulan una cosa tras otra y sienten que todavía les falta algo. ¿Por qué? Porque confundieron el éxito con acumular y olvidaron lo esencial. Llegar hasta allí no es suficiente si te pierdes en el camino. Imagina a dos hombres que trabajan duro. El primero se despierta y lo primero que hace es mirar el celular. Quiere saber si alguien le respondió, lo elogió o reconoció lo que hizo. Cuando recibe un elogio, se siente invencible. Cuando recibe una crítica, pasa el resto del día intentando demostrar que tiene la razón. Su estado de ánimo cambia según la opinión de los demás. Por fuera parece el retrato del éxito, por dentro vive en guerra. El segundo también trabaja mucho, también crece, también conquista.
pero cuando cierra la puerta de su casa, logra desconectar la mente. Cena con su familia sin pensar en las comparaciones. Duerme en paz porque sabe que hizo todo lo que podía ese día. No necesita demostrar su valor todo el tiempo, y es precisamente por eso que consigue algo que el primero nunca tuvo: disfrutar de todo lo que construyó. Los estoicos no medían el éxito por lo que una persona tenía, sino por la calidad de la persona que era. Porque entendieron una verdad que mucha gente descubre demasiado tarde. Si sacrificas tu paz para conseguir algo, tal vez el precio fue demasiado alto. Marco Aurelio recordaba que una mente agitada pierde la capacidad de ver las cosas como realmente son, y quien pierde esa claridad empieza a tomar decisiones guiadas por el miedo, por la vanidad o por el impulso. La calma no te saca del juego, te devuelve a él por completo, te permite avanzar sin convertirte en esclavo del resultado. Trabajar con disciplina sin ser devorado por la ansiedad, ir detrás de lo que quieres sin entregar tu equilibrio a cambio. Y por más extraño que parezca, mantener la calma no te hace más lento, te hace más preciso. La ansiedad hace que trabajes más, la calma hace que trabajes mejor. Una mente tranquila se equivoca menos, escucha mejor, ve mejor, elige mejor. Construye relaciones más sólidas, ahorra energía y encuentra oportunidades donde los demás solo ven presión. El impulsivo corre detrás del éxito sin aliento. El sabio camina con firmeza hacia él. Y muchas veces llega más lejos, precisamente porque no desperdició fuerzas en batallas que nunca valieron la pena. Porque el éxito sin paz es solo otro tipo de ruido. Un ruido elegante, admirado, envidiado. Pero al final sigue siendo solo ruido. Existen personas ricas que viven pobres de paz. Existen personas famosas que no son capaces de quedarse 5 minutos a solas. Existen personas admiradas por el mundo entero que perdieron por completo el respeto por sí mismas. Eso nunca fue éxito. Solo lo parecía por fuera. La mayor conquista no es llegar a la cima, es llegar hasta allí sin haber perdido tu dignidad, sin haber traicionado aquello en lo que crees, sin haber entregado tu mente al miedo, a la comparación o a la desesperación. Porque al final de la vida nadie pregunta cuánto acumulaste. La pregunta que de verdad importa es otra. ¿Todo aquello que conquistaste te convirtió en una mejor persona o solamente en una persona más cansada? El verdadero éxito es poder mirarte al espejo, en silencio, y tener la certeza de que todavía sigues siendo dueño de ti mismo. Lección 8. Conviértete en la persona que inspira calma por donde pasa. Hay algo que dejas en cada lugar por donde pasas, y no son tus palabras, es la forma en que las personas se sienten después de que te vas. Contagias a quienes están cerca de ti, no solo con lo que dices, sino con tu energía, con tu manera de reaccionar. Piensa en una sala donde hay alguien alterado. Aunque esa persona no diga nada, se puede sentir. Basta con una persona nerviosa para que toda una reunión se salga de control. Del mismo modo, basta con una persona verdaderamente tranquila para evitar que un problema pequeño se convierta en una crisis. Las personas se relajan, la conversación se organiza, la tensión disminuye. Eso sucede porque las emociones son contagiosas, y la calma también. La mayoría de las personas vive como un eco. Si los demás se enojan, ellas se enojan. Si los demás gritan, ellas gritan. Si los demás entran en pánico, ellas también entran en pánico. Devuelven exactamente la misma energía que reciben. Cualquiera puede responder a la rabia con más rabia. Cualquiera puede aumentar el ruido. Lo difícil, lo poco común, es mantenerse firme cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Imagina una familia viviendo un momento difícil. Los niños empiezan a llorar,
Nadie logra pensar con claridad. Cada uno habla más fuerte que el otro. Y justo en ese momento hay alguien que decide respirar antes de actuar. No porque no sienta el dolor, no porque no le importe, sino porque entiende que alguien necesita mantener la lucidez en ese momento. Y poco a poco, esa calma empieza a contagiar a los demás. La voz de esa persona se convierte en seguridad. Su presencia se convierte en refugio. Lo mismo ocurre en el trabajo, entre amigos, en cualquier lugar donde hay personas. La gente confía en quien logra mantenerse entero cuando todos los demás pierden el rumbo. No porque esa persona tenga todas las respuestas, sino porque transmite firmeza. Quien transmite calma rara vez necesita convencer a alguien de que es fuerte. La serenidad habla antes que las palabras. Fíjate bien, tus hijos observan cómo reaccionas. Tus amigos notan cómo enfrentas la presión y, aunque no digan nada, aprenden de ti. Tal vez olviden muchos de tus consejos, pero difícilmente olvidarán la manera en que reaccionabas cuando la vida se ponía difícil. Cada vez que eliges escuchar antes de responder, enseñas sabiduría. Cada vez que mantienes la paz donde sería fácil perderla, enseñas fortaleza. Cada vez que no te conviertes en uno más en medio del caos, te conviertes en una luz para quien estaba perdido. El mundo ya tiene demasiadas personas amplificando el miedo, la rabia y la confusión. Lo que hace falta es gente que contagie calma, que les recuerde a los demás que todavía es posible mantenerse firme, incluso cuando todo parece temblar. Por eso, tal vez la pregunta más importante no sea qué está haciendo el mundo contigo, sino qué le estás devolviendo tú al mundo. Cuando aprendes a gobernarte a ti mismo, tu calma deja de ser solo un beneficio para ti. Se convierte en un regalo para todas las personas que se cruzan en tu camino. Dejas de ser un eco más entre la multitud y pasas a ser el ejemplo que los demás necesitaban encontrar. Y aquí llegamos al final de este recorrido. Aunque tal vez esto no sea un final. Tal vez sea el comienzo de una nueva manera de vivir. Después de hoy, tal vez los problemas sigan siendo los mismos, pero tú ya no necesitas seguir siendo la misma persona frente a ellos. La calma no es debilidad. La calma es fuerza bajo control. No es quedarse inmóvil, es actuar con claridad. No es resignarse, es tener dominio sobre uno mismo. Todavía habrá pérdidas, personas injustas, días en los que todo parecerá salir mal. Seguirás sintiendo miedo, tristeza y frustración. La diferencia es que esas emociones ya no tendrán que decidir por ti. Tu fortaleza nunca será medida por la ausencia de problemas. Será medida por la manera en que eliges reaccionar cuando ellos lleguen. El éxito no es solo aquello que consigues, no es solo lo que tienes, ni lo que dicen de ti. La mayor victoria es preservar tu paz cuando el mundo entero intenta arrebatártela. Cuando comenzó este video, tal vez estabas buscando una manera de encontrar paz. Ahora sabes que la paz nunca estuvo esperándote en algún lugar. Siempre dependió de la persona que decidiste construir. Porque, al final, el hombre más fuerte nunca fue aquel que controló el mundo. Fue aquel que logró permanecer en paz, mientras el mundo entero intentaba arrebatársela. No necesitas dominar el mundo para vivir en paz. Solo necesitas aprender a dominarte a ti mismo. Café con estoicismo es el puente entre la sabiduría de ayer y la vida de hoy. Si este video tocó tu corazón, dale me gusta, compártelo con quien necesite esta paz y suscríbete para nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarnos.